¿Qué tal? Buenos días. Soy el doctor Ángel Arellano Aguilar, residente de tercer año de oftalmología, y el tema de mi trabajo es alteraciones de la superficie ocular en pacientes hospitalizados por SARS-CoV-2. Mi asesor del trabajo es el doctor Arturo Carrasco Quirós, médico adscrito al servicio de córnea y cirugía refractiva. Como introducción tenemos que el SARS-CoV-2 es un coronavirus ARN monocatenario perteneciente a la familia de Orthocoronavirinae y al orden de los nidovirales. Es el causante de la enfermedad COVID-19. Fue aislado por primera vez en China el 7 de enero de 2020 y 3 días después el gobierno chino publica su secuencia genética el 10 de enero de 2020. Con ese trabajo pudimos inferir que era un virus de evolución reciente y tenía similitud a ciertos coronavirus de murciélagos, por lo cual se llegó a postular que ese era su probable origen. El primer caso reportado de COVID-19 en México fue el 28 de febrero de 2020 y actualmente en el mundo se reportan aproximadamente 41 millones de casos y 1.134.000 defunciones, con una tasa de letalidad global cerca del 2.7%. En México, a finales de octubre de 2020 se reportan 880.000 casos con más de 88.000 defunciones. La tasa de letalidad cercana al 10%. Dentro de las alteraciones de la superficie ocular por SARS-CoV-2 encontramos artículos principalmente de origen chino, donde se concuerda que las alteraciones en la superficie ocular varían desde el 1 hasta el 35%. Las principales son hiperemia conjuntival, quemosis, secreción o lagrimeo. Sin embargo, todavía está en controversia acerca si la superficie ocular actúa como un blanco para el virus, si tenemos receptores AC en la conjuntiva o en la córnea, o si puede permanecer el virus por mucho tiempo en la lágrima para después ser infectante. Dentro de la metodología tenemos que se realizó un estudio de tipo descriptivo, transversal, prospectivo y observacional. Se realizó un muestreo aleatorizado de casos no consecutivos con pacientes hospitalizados en el área COVID del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI. El estudio se realizó del 23 de abril al 12 de agosto del 2020 y se fundamentó en los lineamientos actuales de las guías internacionales vigentes, así como en la Ley General de Salud del país. En la descripción general del estudio encontramos que se realizó en el área de aislamiento para COVID-19, se realizó con el equipo de protección personal correspondiente y a los pacientes que cumplían con los criterios de selección se les realizó una historia clínica oftalmológica completa. Se les realizó un cuestionario el cual incluía el oxígeno suplementario que estaban utilizando en ese momento, los días de estancia intrahospitalaria y si tenía prueba de SARS-CoV-2 positiva. Se procedió a realizar una revisión oftalmológica macroscópica con aplicación de una tira de fluoresceína sódica de 1 miligramo con previa instilación de tetracaína 5 miligramos mililitro bajo un filtro de luz azul cobalto o ultravioleta. Posteriormente se tomaron fotografías de segmento anterior con una cámara reflex Nikon D3200 de 24 megapíxeles. Estas fotografías fueron revisadas por 2 expertos en córnea y cirugía refractiva y fueron clasificadas de acuerdo a los signos clínicos encontrados, tamaño de menisco lagrimal, y se evaluó el grado de daño de la superficie ocular mediante la clasificación de Oxford que podemos observar a la derecha. Dentro de los resultados encontramos que se evaluaron 200 ojos de 100 pacientes, 60% hombres, 40% mujeres. La edad promedio fue de 54.8 años. El promedio de días de estancia intrahospitalaria fue de 4.3 días y el 73% de los pacientes usaban puntas nasales al momento del estudio y 27% restante mascarilla de reservorio. Dentro de la sintomatología encontramos que el 85% de los pacientes fue asintomático, 15% de ellos fueron sintomáticos y dentro de los síntomas principales que encontramos fueron dolor o ardor ocular en un 6%, ojo rojo en un 4% y secreción en un 4%. En los signos clínicos encontramos que 190 ojos, es decir el 95%, presentaron alguna alteración en la superficie ocular. Las principales fueron microhemorragias subconjuntivales con 160 ojos que representan un 80%, hiperemia conjuntival 73% y pliegues conjuntivales 67%. En esta imagen podemos observar la fotografía de 4 pacientes diferentes del segmento anterior, donde observamos las microhemorragias subconjuntivales localizadas principalmente
en los sectores temporal y nasal. En esta podemos observar donde se muestra con las flechas blancas los diferentes sitios donde encontramos estas alteraciones. También en esta imagen podemos observar la hiperemia conjuntival con la correspondiente ingurgitación de los vasos epiesclerales, y también podemos observar en algunas imágenes la tinción con fluoresceína que se llevó a cabo. En esta imagen observamos en la flecha blanca los pliegues conjuntivales en el sector superior, estos evidenciados con la tinción de fluoresceína y el filtro azul cobalto. En cuanto a la clasificación de Oxford, encontramos que el 38% de los pacientes, es decir, 76 de ellos, cruzaron con un grado 0, el 43%, 86 pacientes grado 1 y 17%, es decir, 34 pacientes grado 2. En esta imagen podemos observar diferentes fotos de segmento anterior de diferentes pacientes con daño de la superficie ocular grado 2 de Oxford. En las imágenes observamos las erosiones epiteliales conjuntivales, tanto corneales, pero predominantemente conjuntivales. Dentro de los resultados, igualmente, separamos en dos grupos a los pacientes, de 1 a 6 días de estancia intrahospitalaria y de 7 o más días. Igualmente se separaron de acuerdo al oxígeno suplementario utilizado. Se realizó una prueba no paramétrica de Wiedemann-Whitney, donde encontramos que no existió relación estadísticamente significativa entre los días de estancia intrahospitalaria y el grado de Oxford, con una P de 0.671. Igualmente, no se encontró relación entre los días de estancia intrahospitalaria y la presencia o no de microhemorragias subconjuntivales. También no hubo relación entre el oxígeno utilizado en ese momento y el grado de Oxford, ni con la presencia o no de microhemorragias subconjuntivales. En cuanto a la discusión, encontramos que existe una controversia en la literatura internacional acerca de si existe o no receptores ACE en la conjuntiva y en la córnea humanas. Igualmente existe controversia acerca de si el ojo actúa o no como una vía de transmisión establecida y si el virus o fragmento de él puede permanecer por determinado tiempo en la lágrima humana. En cuanto a nuestro estudio, encontramos que el promedio de edad y sexo concordaron con la literatura internacional, e igualmente la sintomatología que corroboramos en este estudio concordó con la literatura internacional, principalmente en los signos y síntomas como hiperemia, lagrimeo, secreción y ardor. En nuestro estudio, el 15% de los pacientes tuvo algún síntoma, contra el 1 al 5% de los pacientes encontrados en la literatura internacional. En los signos clínicos, las microhemorragias no las encontramos documentadas en la literatura internacional. Cabe mencionar también que durante nuestra exploración oftalmológica dentro del área COVID tampoco se lograron identificar estas manifestaciones, y no fue sino hasta la revisión de las fotos del segmento anterior cuando se lograron identificar. Inferimos que estas manifestaciones pueden estar ocasionadas ya sea por el daño microvascular relacionado al SARS-CoV-2 y o al tratamiento anticoagulante al que son sometidos los pacientes. Aunque no se preguntó y no se incluyó en el estudio esta variable, consideramos que es valiosa para futuras investigaciones. Igualmente, se corroboró por medio del estudio que hubo un mayor daño conjuntival en comparación con el corneal por medio de la clasificación de Oxford. Conclusiones. La mayoría de los pacientes presentó afectación conjuntival más que corneal, lo cual se corresponde con la poca sintomatología reportada. Asimismo, las microhemorragias subconjuntivales fueron el signo clínico predominante en nuestro estudio, el cual no se reportó o no se encuentra reportado en la literatura internacional que hemos consultado, y el cual podemos inferir que está relacionado, como ya se mencionó, ya sea al daño microvascular ocasionado por el virus y o al tratamiento anticoagulante al que se someten los pacientes con COVID-19. También se encontró que no existe relación estadísticamente significativa entre los días de estancia intrahospitalaria y el grado de daño de la superficie ocular clasificada por Oxford, o la presencia o no de microhemorragias subconjuntivales. De igual manera, tampoco se encontró relación estadísticamente significativa entre el tipo de oxígeno suplementario utilizado y el grado de daño de superficie ocular por Oxford, y la presencia o no de microhemorragias subconjuntivales. Y por último, si bien no se conoce a ciencia cierta el real papel que juega la superficie ocular en la transmisión, en el contagio y en la sintomatología del COVID-19, su futuro estudio nos podría brindar más información que nos podría ayudar a desarrollar nuevas técnicas terapéuticas y diagnósticas de esta enfermedad. Gracias.